La menopausia es un proceso que provoca muchos cambios en el cuerpo femenino y eso todos lo sabemos, pero curiosamente uno de los órganos que puede también ser afectado en esta etapa es el cerebro. Escuche solo este dato que tengo por acá. Durante la menopausia se genera una disminución del 30% de la energía del cerebro de las mujeres. Y la comparación con los hombres, o más bien en comparación con los hombres, esta es una condición que explica por qué a veces hay tanta fatiga mental y que tantas mujeres hablan de esta situación. Nosotros invitamos a la especialista en medicina antienvejecimiento, Erika Salazar. Aquí la tenemos con nosotros para que sea Erika la que nos hable un poquito de qué síntomas pueden ustedes también, mujeres, estar alertas ante esta relación. Erika, menopausia y salud cerebral. Quisiera que comenzaras explicándonos por qué existe esta relación. Bueno, generalmente cuando pensamos en menopausia estamos asociando lo que son hormonas reproductivas, función reproductiva. Entonces, sabemos que es el fin de nuestra etapa reproductiva, pero no necesariamente hacemos una relación entre las hormonas que producimos durante nuestra vida reproductiva, su cese y síntomas relacionados con la parte mental. ¿Qué síntomas específicamente? Es normal que cuando empezamos en la transición a la menopausia experimentemos fatiga mental, dificultad para concentrarnos, olvidos, se nos empiezan a olvidar las palabras. Las mujeres dicen, mira, pero qué raro, se me están olvidando las palabras, voy a decir algo y no me viene. Se pueden presentar cambios en el estado anímico. Y estas condiciones obedecen precisamente a los cambios en las hormonas. Entonces, creo que es importante comprender algunos de los síntomas que experimentamos las mujeres y importante que consideren que esto sucede antes de que ya se nos vaya la menstruación. Esas alteraciones cognitivas no es cuando ya estamos menopáusicas, suceden normalmente entre los 40 y los 50 años. Entonces, tiene mucho impacto porque entre los 40 y los 50 tienes una gran cantidad de actividades, uno tiene compromisos, trabaja normalmente, así que disminuye de manera muy dramática a veces la capacidad de concretar tareas en la casa, de concretar proyectos en el trabajo, de enfocarse. Y obviamente pues también disminuye y merma muchísimo la calidad de vida de las mujeres. Y que probablemente por desconocimiento las mujeres no lo asocien con este periodo del que usted nos está hablando. ¿Qué porcentaje de las mujeres pueden tener este tipo de alteraciones cognitivas? Bueno, mire, hay un estudio muy interesante que arroja un dato de un 60%. Es decir, 60% de las mujeres entre los 40 y los 50 años vamos a experimentar alteraciones cognitivas. ¿Qué me refiero con eso? Olvidos, dificultad para prestar atención, dificultad en la toma de decisiones, dificultad para organizarse, alteraciones anímicas. Mucho de esto se asocia también con alteraciones como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Es decir, se presentan una serie de condiciones que si uno no sabe esta información, no necesariamente se da cuenta que eso sucede porque estás en la transición. Y a veces las personas dicen, pero es que a mí no se me ha ido la regla. No, no se ha ido la menstruación, pero sí inició ya un cambio en la disminución de esa producción hormonal y eso es lo que produce estos síntomas. Qué interesante, Erika. ¿Podrían confundirse estas alteraciones con algún tipo de demencia? Sí, claro. Y yo creo que ahí quienes más tienden a confundirlo somos las mujeres como pacientes. Es decir, si yo no soy del área de salud, no tengo por qué saber cuáles son los síntomas de demencia. Pero si empezamos con olvidos, empezamos con distracciones, empezamos con una dificultad para prestar atención, las alteraciones de memoria quizás son las más dramáticas y las que preocupan más a las mujeres. Pero fíjese usted que sí hay una cierta cantidad de mujeres que si uno les hace alguna prueba cognitiva para valorar, ¿verdad?, de estas funciones a nivel ya más técnico, sí presentan deterioro cognitivo. Entonces ahí es donde no solo ellas se pueden confundir, sino que nosotros también. Es importante saberlo uno como mujer para poder buscar cuáles son las soluciones y no entrar en pánico, pero sí entender que si no se corrige esa condición, pues vamos a seguir con los síntomas y la calidad de vida que vamos a tener es desagradable, es mala. Quiero entender por qué disminuye la energía en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, cuando entramos en la menopausia disminuyen una cantidad significativa de hormonas. Los estrógenos quizás son los más conocidos, pero hay muchísimas otras hormonas. Está la progesterona, la pregnenolona, la testosterona, todas estas. El estradiol es un tipo de estrógeno, es el más estudiado y se ha visto que el estradiol tiene una relación directa en el metabolismo de la glucosa. Es decir, esa hormona es responsable de presentarle, por así decirlo, la glucosa a la célula, pero además es responsable de algunos procesos que hacen que la mitocondria, que es la fábrica que produce energía en las células, trabaje. Si disminuye el estradiol, disminuye ese aporte energético al cerebro, pero además el estradiol está conectado con neurotransmisores, con dopamina, con serotonina, todo es una misma cosa.
Al disminuir la hormona, disminuye encadena otra serie de elementos y entonces se produce este descenso en la energía que es medible. Ese dato es por una medición que se hizo para valorar cuánto era el aporte de glucosa que tenían las mujeres en la perimenopausia antes de que llegaran a la menopausia, en comparación, por ejemplo, con los hombres de la misma edad. Y nosotras tenemos un 30% menos del aporte energético. Esto explica mucho por qué esa dificultad también cognitiva de la que estamos hablando, la dificultad en concentrarse, en organizarse y demás, porque el cerebro depende de energía para concretar todas esas tareas. ¿Todas las mujeres que ya entren a la perimenopausia van a tener que enfrentar este descenso en el porcentaje de energía cerebral? Mira, el tema ahí es la medición de las hormonas. La mayoría de las mujeres lo van a presentar. ¿Por qué no todas? ¿Por qué no necesariamente todas? Porque cada mujer es diferente y tiene estilos de vida distintos. Entonces, una cosa es el promedio de las mujeres, o la mayoría de ellas que tienen un estilo de vida donde la actividad física es limitada, donde la dieta es regular. Si vos tomás una muestra de mujeres que hacen actividad física diaria, que tienen una excelente dieta con antioxidantes, que tienen un buen hábito de sueño, probablemente esa población de mujeres no va a presentar eso porque compensa. Entonces ahí yo creo que una cosa importante es mencionar que si bien es cierto, las hormonas determinan o favorecen que haya un envejecimiento cerebral, no es lo único. El estilo de vida y lo que uno haga también determina que el cerebro se mantenga joven y sano o que se vaya a deteriorar. ¿Cómo se puede medir este envejecimiento? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Quizá una muy sencilla es la clínica, es decir, los síntomas que uno presenta, porque hacer la medición ya específica pues requiere de más estudios, ¿de acuerdo? Y a veces ese envejecimiento es muy molecular, entonces no lo vamos a ver. Yo le puedo hacer una resonancia magnética, por ejemplo, y no necesariamente voy a encontrar ningún cambio en su cerebro, pero las funciones de ese cerebro sí se han visto disminuidas. Por eso el envejecimiento cerebral asociado a la menopausia es más una cuestión de qué es lo que yo estoy viendo en la mujer, esa dificultad para decidir, se pone uno muy miedosa, ¿verdad? Entonces las mujeres dicen, es que me está costando muchísimo tomar decisiones. Esos son signos de envejecimiento cerebral. Sí pueden ser signos de envejecimiento cerebral. Los olvidos, ¿de acuerdo? La dificultad para prestar atención. Y una cosa que me parece importante es que ese envejecimiento cerebral relacionado a las hormonas se va a presentar independientemente de la edad de la mujer. Con esto quiero decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo 50 años y ya entré en mi menopausia o en mi perimenopausia. Tengo 45 y ando por ahí. Ok, es normal que yo a mis 45, 50 años tenga ese envejecimiento cerebral relacionado a las hormonas. Pero una mujer, por ejemplo, de 35 años, a quien le quitan los ovarios por X o Y razón y no recibe terapia de reemplazo hormonal, igualmente va a presentar ese envejecimiento cerebral. Y eso evidencia entonces que las hormonas que producimos en efecto tienen una consecuencia importante en el cerebro. Doctora, me llama mucho la atención porque entonces mucho de esta fatiga mental o de estos síntomas vienen de un origen físico y no un origen emocional, como muchas mujeres piensan. Sí, bueno, toda emoción tiene un origen físico, ¿verdad? Toda emoción que nosotros experimentamos se produce en razón de algún cambio que ocurre en nuestro cerebro, de algún estímulo que ocurre en nuestro cerebro. Pero su planteamiento es muy válido y muy importante porque a veces pensamos que simplemente las alteraciones emocionales pertenecen a un ámbito que es una cuestión de autocontrol o de que yo ando muy estresada y no entendemos que esas condiciones están determinadas por mi biología. Si mis hormonas están en el suelo, no puedo utilizar terapia de reemplazo hormonal o la razón que sea y no busco cómo normalizar eso, es normal que presentemos muchos cambios del estado de ánimo. Entonces, pasamos a los extremos, ¿verdad? Un día está uno súper irritable y otro día está tremendamente vulnerable y con la habilidad y cualquier cosa te hace llorar y de ahí pasas a la angustia y a la preocupación. Entonces, es muy agotador, ¿de acuerdo? Pero entender que esos cambios emocionales responden, en efecto, a una condición biológica. 9:29 de la mañana, la doctora Erika Salazar está con nosotros hablándonos, ella es especialista en medicina antienvejecimiento. ¿Cuál es la relación que existe cuando usted entra o está por entrar a la menopausia y la salud de su cerebro? Este tema está bien interesante. Todavía vamos a hablar de cómo tratarlo, qué herramientas hay para atenderlo después de la pausa. Ya venimos. Gracias nuevamente por su compañía. ¿Qué relación existe entre la menopausia y la salud del cerebro? ¿Cuánto puede afectarle de repente algunos síntomas que usted ha estado experimentando como insomnio, fatiga mental?
el olvidar algunos detalles que antes tenía siempre a mano, podrían ser algunas de las señales de que algo está ocurriendo en su cerebro. Erika Salazar es especialista en medicina de antienvejecimiento y está con nosotros también desarrollando este tema tan interesante. Antes de la pausa quería preguntarte, Erika, hay muchas mujeres que describen depresión incluso cuando entran a la menopausia y la estadística es realmente alta, incluso un 70%. Aquí hay un impacto a nivel de cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro? Sí, de hecho, nos volvemos muchísimo más susceptibles a desarrollar depresión. Depresión en relación con menopausia se dice que hasta un 70% de las mujeres en la perimenopausia, es decir, antes de llegar a la menopausia propiamente, desarrollan depresión. ¿Por qué? Dos elementos que me parecen importantes de mencionar. Uno es el cambio en la química cerebral, es decir, disminuyen estrógenos, por mencionar una hormona, pero además disminuye testosterona, disminuyen neurotransmisores. Entonces tenemos una pérdida de estímulos que mantienen estable el estado de ánimo. Aumentan el cortisol, por ejemplo, es una hormona que tiende a aumentar durante la menopausia. Eso es la biología, así sucede. Y el cortisol alto nos hace más propensas a desarrollar depresión. Entonces hay una parte que es netamente biológica, pero otra parte son los síntomas que nos produce la menopausia. Entonces, si usted no está durmiendo, si tiene calores hasta 15, 20 bochornos durante el día, está trabajando y le da el calor y luego se va a acostar y le da el calor y no duerme y pasa angustiada, esa es otra de las condiciones que favorecen la depresión en las mujeres durante la menopausia. En efecto, hay una relación en donde es más propensa el desarrollo de depresión. Y volvemos a lo mismo, Omar, es una edad entre los 40 y los 50. Entonces la gente siempre piensa, menopausia es cuando ya no me viene la regla. Menopausia es un proceso y lo iniciamos antes de que se nos vaya la menstruación. Usted nos enviaba incluso una información bien interesante sobre cómo abordarlo. Si usted le ha estado ocurriendo esta situación, Erika nos envía, y vamos a colocarles una pantalla, porque lo primero que nos sugiere ella es que hay que hacerse estudios de laboratorio, parte de lo que usted antes nos explicaba en cuanto a la medición. Esto de neuroimagen, de ser necesario, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que pasa es que uno primero hace exámenes para ver cómo están los niveles hormonales y saber si desde el punto de vista hormonal podemos explicar en parte las alteraciones de la memoria. Si usted ya ha hecho estudios de laboratorio, ha revisado a la paciente y tiene dudas, pues ahí lo que sigue es hacer algún estudio que nos permita visualizar la estructura cerebral. Ahí hay varias opciones, un TAC, una resonancia magnética, pero esos estudios se hacen cuando ya uno está considerando como profesional que esa persona sí podría tener alguna alteración en cerebro, alguna condición neurodegenerativa, por ejemplo, que lo explique. Entonces, por eso les dije de ser necesario, no siempre, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me parece importante mencionar, porque está ahí en esa pantalla, que el abordaje es terapia de reemplazo hormonal. No todas las mujeres podemos usar terapia de reemplazo hormonal. Algunas tienen un antecedente de cáncer y no pueden del todo utilizarla. Lo que pasa acá es que si nosotros entendemos qué hace la deficiencia de hormonas en el cerebro, podemos de alguna manera sustituir o compensar la falta de hormonas. Por ejemplo, ya sabemos que si no hay estradiol, no hay testosterona, no hay progesterona, se aumenta el estrés oxidativo en el cerebro y eso es lo que induce envejecimiento cerebral y muchos de esos síntomas. Si no puedo dar la hormona, puedo entonces hacer un abordaje con terapias antioxidantes, sí, es válido. No necesariamente voy a paliar los síntomas de la misma manera, pero estoy generando un beneficio a mediano y largo plazo en las mujeres. Entonces, y otra cosa, no todos son estrógenos, ¿verdad? No todos son estrógenos. Hay diferentes hormonas que se pueden utilizar. Algunas no son tan conocidas, pero pueden producir beneficio. Te envía una consulta. Ashley Rojas dice, estoy pasando por menopausia quirúrgica por cáncer de endometrio, ya me dieron de alta, sin embargo no se me recomienda tomar ningún tipo de estrógeno, lo que usted estaba hablando, por temor a que retorne el cáncer. ¿Qué podría ingerir para fortalecer mi memoria? Tengo 43 años. Bueno, la memoria funciona a partir de un montón de elementos. Hormonas es uno de ellos, pero los otros son, por ejemplo, vitaminas, minerales, antioxidantes, actividad física, el tipo de dieta, es decir, no todo se cura con hormonas o con pastillas, ¿verdad? Es decir, el abordaje integral de una condición como la menopausia en una mujer que no puede utilizar estrógenos va más allá del uso de las hormonas. Entonces, sabemos que algunos tipos de vitaminas tienen efecto muy importante en cerebro. ¿Qué tipos de vitaminas? Que tengan evidencia científica. Vitamina C, vitamina E y vitaminas del complejo B. Esas son importantes para fortalecer la parte de memoria. Ahora,
sería valioso en el caso de esta muchacha también valorar cómo están los niveles de otras hormonas. Y ahí te hablo específicamente de cortisol. Si por la situación estresante que ella ha tenido su cortisol está muy alto, va a tener afectada la memoria. Entonces, ella quizá no necesita la terapia con estrógenos para mejorar memoria. Lo que necesita es regular el nivel de cortisol y eso le va a permitir tener una mejor condición. Pero volviendo al punto del que ella consulta, ¿qué puedo usar? Mencionábamos esas vitaminas y hay antioxidantes muy específicos que sí funcionan bien. Y ahí tenemos glutatión, coenzima Q10 y ubiquinol, por mencionar algunos que son, ¿verdad?, fáciles de conseguir, pero son antioxidantes, ¿de acuerdo? Erika, para cerrar, ¿existe forma de prevenir el envejecimiento cerebral? Sí, sin duda. Nosotros podemos empezar a prevenir el envejecimiento cerebral desde muy jóvenes. Es decir, la idea no es que esperemos a estar en los 40 para hacerlo. ¿Qué podemos hacer para evitar el envejecimiento cerebral? Valorar, por ejemplo, cuál es mi estilo de vida. Empecemos por ahí. Quizás es la forma más fácil. Es decir, si yo soy una persona que no se mueve, si soy una persona que no está durmiendo bien y no hago absolutamente nada por dormir bien, si estoy teniendo hábitos alimenticios que sabemos que son negativos, eso puede empezar a modificar el envejecimiento cerebral. Si nos vamos ya a la parte bioquímica, a la parte hormonal, entonces nunca está de más hacerse una valoración de laboratorio y ver cómo es mi condición. Y de acuerdo a eso, optimizar o personalizar un tratamiento de acuerdo a las características de la persona, porque en realidad no hay una receta única. Yo puedo dar hoy un montón de sugerencias, pero cada mujer es diferente en su contexto y necesita un abordaje individualizado. Erika, muchas gracias. Gracias a usted. Exquisito este rato donde aprendimos muchísimo con vos. Erika Salazar, ella le ofrece un WhatsApp para que usted localice 85763838, para que la localice. Y también al teléfono 2221-9494. Ahí voy despacito, ahí lo tiene. Ajá. Y también en el Facebook y también un Instagram, que es @dra.ericasalazar. Muchísimas gracias, Erika. Gracias. Ha sido un buen rato.